Conjugar el principio de presunción de inocencia con la prisión preventiva oficiosa ha sido una tarea arduamente difícil para el Estado, que sin duda pone sobre la mesa temas de debates y análisis para los abogados litigantes y para los legisladores. El pasado 18 de febrero se hizo una reforma adicional al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde, con 62 votos a favor y 36 votos en contra, se amplió el catálogo delictuoso para la prisión preventiva oficiosa, es decir, para delitos graves. Claramente de esta reforma se tendrán que hacer las modificaciones pertinentes para las leyes que van de la mano. Los delitos que destacan de esta reforma es robo de hidrocarburo, delitos contra la salud, delitos de corrupción, feminicidio y delitos en materia electoral. ¿Cuál es la gran problemática de esta reforma? Que se sigue violando un principio y un derecho fundamental que es la presunción de inocencia. Esto quiere decir que dentro de un proceso judicial a la persona que se le imputa un hecho que la ley señala como delito es y debe de ser tratada como inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ahora, si bien esta reforma está por los delitos de impacto, por los delitos más sonados, que tiene que ver con drogas, con armas, con huachicol, sería mejor hacer leyes para un sistema de justicia en razón a los principios fundamentales y, claro, garantista de asegurar la eficacia del derecho de todas las personas. Desde mi punto de vista, la reforma no es correcta. Más bien se debería de hacer la creación de una ley nacional de ejecución de medidas cautelares, donde abogados o conferencistas ya han tocado este tema con antigüedad, más que preocuparse por esta ampliación del catálogo delictuoso. Tenemos que tomar en cuenta que la prisión no es sinónimo de derecho penal y hay más medidas cautelares para las obligaciones procesales. La prisión preventiva no es la única pena que hay. Tenemos que recordar que hay penas, hay medidas de seguridad y hay medidas accesorias para personas morales. El delito grave o no grave no tiene que ver con prisión. El delito grave o no grave es solo para la providencia precautoria, privativa de libertad con naturaleza meramente administrativa. De eso se encarga el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que plantear sus argumentos a través de una evaluación de riesgo para determinar y justificar que a la persona se le tiene que imponer la prisión preventiva oficiosa. Y también tenemos que recordar que la medida cautelar tiene una dualidad de posición. Por una parte, tiene que asegurar la presunción de inocencia y por otra, tiene también que garantizar los derechos de la víctima o de las víctimas. Es decir, debe de haber un equilibrio procesal, porque si no hay ese equilibrio procesal, entonces perdería la eficacia de la medida cautelar y con eso habría entonces estatus de impunidad hacia la medida cautelar. Se tiene que dividir el delito grave de la prisión preventiva oficiosa para poder estudiar la medida cautelar. Y hoy podemos ver que los legisladores no han estudiado esta medida cautelar y no están empapados del sistema que nos está rigiendo. Los legisladores están confundiendo la clasificación de un delito grave con el delito de prisión preventiva oficiosa y cabe destacar que en la Constitución, en el artículo 16, párrafo sexto, menciona el caso urgente para el delito grave. El artículo 19 constitucional, si bien nos desglosa el catálogo delictuoso para la prisión preventiva oficiosa, también el 154 del CNPP nos habla de una evaluación del riesgo. Yo creo que estamos teniendo prácticas del sistema tradicional, porque si bien antes de la reforma del 2008 se tenía un cuerpo del delito y de la probable responsabilidad, dentro de la Constitución estaban los elementos suficientes para acreditar esa probable responsabilidad. Ahora, hoy se habla de un hecho que la ley señala como delito, pero ante eso tenemos que hacer una evaluación de riesgo. ¿Y cómo vamos a hacer la evaluación de riesgo? A través del comportamiento del sujeto después de que se cometió el hecho, a través de exámenes psicológicos, de exámenes toxicológicos, de antecedentes penales, de un examen criminológico, un examen criminalístico, a través de la clasificación jurídica con los elementos del delito, que son el tipo penal, el grado de ejecución, la forma de intervención, la naturaleza dolosa culposa y el concurso de delito. De esta forma nosotros podemos clasificar un delito como tal, claramente con los parámetros
de peligro a la sustracción de la justicia, del peligro inminente hacia la víctima y a la sociedad, del peligro de la obstaculización del desarrollo de la investigación. Se tiene que determinar la clasificación jurídica, es decir, por ejemplo, si una persona agarra una pistola y mata a otra persona, entonces con los elementos de la clasificación podemos decir que ese delito es homicidio consumado instantáneamente, donde interviene el autor directo en forma de acción dolosa. Esa es la clasificación jurídica que se le va a imputar a una persona. El Ministerio Público tiene que hacer esa clasificación. Y no solamente basta con la imputación de un hecho de procedencia para la necesidad de la obligación procesal. Si bien tenemos una obligación procesal que implica garantizar la comparecencia de la persona en el desarrollo de la investigación, no nos tenemos que ir por el camino cómodo de la prisión preventiva oficiosa, porque estamos violando un derecho fundamental, un principio de la estructura del sistema que nos está rigiendo actualmente. Entonces, por último, mi conclusión es: tendríamos que usar el artículo 154 del CNPP y el artículo 167, penúltimo párrafo, para poder hacer esta evaluación de riesgo antes de poner y de pensar la prisión preventiva oficiosa, que sin duda viola un derecho fundamental que tenemos todas y todos los ciudadanos.